Muy buenos días a todas y todos. Estamos dando apertura a la conferencia Niñas en Movilidad para los contextos centroamericano y venezolano. Bienvenidos a todas y todas. Como ustedes saben, la migración ha impactado en la vida de millones de personas en todo el mundo, viene impactando también especialmente en la vida de personas en Latinoamérica y el Caribe. Y lo que hoy nos preguntamos es, ¿cómo está afectando la migración a las niñas, especialmente a las niñas? Y por eso es que estamos dando apertura a este evento y para ello le doy la palabra para que nos dé la bienvenida al mismo a la directora regional para América Latina y Caribe de Save the Children, Victoria Ward. Victoria, tienes las palabras. Buenos días, bienvenidos a nuestros distinguidos panelistas, representantes de gobiernos, integrantes de organismos y redes de la sociedad civil y de las agencias internacionales. Y una bienvenida especial a las niñas, niños y adolescentes que nos acompañan hoy. Nos complace muchísimo lanzar estos estudios sobre niñas en movilidad en el contexto de la conmemoración del Día de la Niña, que es el 11 de octubre, y de esta manera contribuir a la lucha para equidad de género. Estos estudios forman parte de una iniciativa global que tiene como objetivo elaborar recomendaciones para la creación de estrategias y políticas públicas basadas en la voz de la niñez. Los estudios incluyen entrevistas con operadores de los sistemas de protección, integrantes de la sociedad civil y otros, pero se basan principalmente en los testimonios de las niñas y las adolescentes en movilidad en la región. De los 80 millones de personas desplazadas que se estiman en el mundo, 40% son niñas y niñas. Las niñas en condición de movilidad enfrentan mayor riesgo de violencia, incluyendo la violencia sexual, el embarazo indeseado y el trabajo forzado. Estos riesgos continúan en el destino, donde las necesidades económicas les limitan las oportunidades de educación y desarrollo. Las cuarentenas y trastornos económicos a causa de la COVID-19 han agravado la vulnerabilidad de las niñas y adolescentes en movilidad. En estudios de poblaciones migrantes que hemos realizado a nivel mundial y en Colombia y Venezuela se ha encontrado que las circunstancias difíciles de las niñas migrantes que van a escuchar en sus propias voces hoy se han empeorado enormemente con el COVID-19. Las estimaciones de nuestro nuevo informe mundial, el Global Girlhood Report, indican que habrán 181,000 embarazos adicionales este año en la región a raíz de COVID-19 y aproximadamente 80,000 matrimonios infantiles adicionales a los altos niveles que ya teníamos este año. Sabemos que las niñas en movilidad representarán una proporción grande de este total, ya que son más vulnerables. Estos resultados nos exigen como organizaciones internacionales y también a los estados a brindar una respuesta ágil, coordinada y transformadora que se base en la escucha y aprendizaje de las propias niñas. Save the Children ejecuta diversos programas con niñez migrante y desplazada donde damos prioridad a la voz y participación activa de las niñas, niños y adolescentes. Implementamos acciones tanto para el contexto venezolano como en Centroamérica, con 11 oficinas de país y programas con decenas de socios y redes de la sociedad civil. Al final de la sesión podrán conocer una de estas iniciativas realizadas en el marco del concurso Zoom a tus derechos, liderado por el Programa de Apoyo a la Sociedad Civil y la organización Chicos.net.
El año pasado este concurso tuvo como lema Alza su voz por la niñez migrante. Save the Children apuesta por la reflexión hoy sobre el impacto diferenciado de las intervenciones con población en movilidad, bajo un enfoque de género que esperamos que sea transformador, basado en lecciones aprendidas y buenas prácticas, pero sobre todo desde el testimonio de las niñas y adolescentes mujeres en movilidad. Dados los múltiples desafíos a los que nos enfrentamos para asegurar que cada niña y adolescente en movilidad puede contar con una respuesta efectiva para sus necesidades, es que hoy, más que nunca, es necesario seguir reflexionando juntos en los hallazgos que estos estudios nos traen y ver cómo juntos lograr que sean tomados en cuenta para ellas y con ellas. Muchas gracias, Victoria, directora regional de Save the Children para América Latina y el Caribe, por estas cálidas palabras de bienvenida para comenzar en esta reflexión conjunta sobre las niñas en movilidad en la región. Y tal como decía Victoria, para Save the Children es clave no solo trabajar para, sino trabajar con e involucrar en forma activa. Por eso que tengo el honor en esta instancia de bienvenida de darle la palabra nada menos que a Javelin, de 14 años, adolescente venezolana residente en Colombia, que nos está acompañando en esta instancia, también dando la bienvenida a esta reflexión conjunta. Javelin. Amaya Anas Guatemala, Tanulia Javelin Barroso, Guayutaya Ipuana, Quepi Azteca, Yaya, asentamiento Torre La Majayura. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Javelin Ipuana. Mi casta es Ipuana. Yo soy de allá de Torre La Majayura. Creo que Javelin se nos ha perdido la voz, cosas que pasan con la tecnología. ¿Estamos escuchando? No, ¿verdad? Javelin, creo que el micrófono se ha apagado. Entonces, agradecemos mucho tus palabras de bienvenida. Sin duda es fundamental contar con tu presencia y tu participación en esta instancia. Gracias por acompañarnos y darnos la posibilidad de que estemos todos juntos, ya no solo adultos, sino también niñas y adolescentes mujeres participando en esta instancia. Una alegría. Ahora sí, iremos entonces a uno de los aspectos centrales en este proceso, que es empezar con lo que es la presentación de los principales hallazgos y recomendaciones de los estudios Niñas en Movilidad para los contextos centroamericano y venezolano. Y es así que vamos a contar con la participación en exposición de estos elementos de dos personas que han estado involucrados en el proceso, que son Erika Marcos, asesora regional de género del Programa de Apoyo a la Sociedad Civil de Save the Children para América Latina y el Caribe, como también de Sandra Johansson, asesora de género de Save the Children Suecia. Muy bienvenidas a ambas y le damos la palabra para que puedan compartir los hallazgos y recomendaciones en relación al estudio. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Bueno, en primer lugar decir que yo estoy encantadísima de poder estar aquí hoy para compartir algunos de los hallazgos principales de esta serie de investigaciones sobre niñas en movilidad. Quería empezar contando algunos de los antecedentes de esta iniciativa. La iniciativa Niñas en Movilidad es una serie global de investigaciones que pone en el centro, como decía Victoria, las voces y las experiencias de las propias niñas en movilidad. La iniciativa en realidad empezó con una pregunta muy sencilla, que era ¿dónde están las niñas? Nosotras sabíamos que las niñas en movilidad constituyen una parte importante, incluso creciente, ¿no?, de los flujos migratorios.
También sabíamos que las niñas en movilidad están particularmente expuestas a las vulneraciones de derechos debido a la intersección entre género, edad y estatus migratorio. A pesar de eso, las niñas en movilidad estaban en gran medida ausentes en las investigaciones y había muy poca evidencia para orientar la programación hacia ellas. Los estudios sobre niñez en movilidad pues a menudo carecen de una perspectiva de género y las investigaciones sobre mujeres migrantes no incorporan necesariamente un enfoque de derechos de la niñez. Eso significa que las niñas en movilidad pues a menudo se quedan en tierra de nadie, se quedan al margen. Esta brecha de conocimiento tiene consecuencias graves para las niñas en movilidad, ya que significa que a menudo los programas no son capaces de reflejar o de dar respuesta a sus necesidades específicas o a las vulneraciones de derechos a las que se enfrentan. Entonces, esta serie de investigaciones nace como respuesta a esa brecha y busca mejorar la relevancia y la eficacia de los programas con las niñas en movilidad. En cuanto a la metodología, los estudios se han llevado a cabo en 3 continentes y en 4 contextos migratorios diferentes. En el sur de África, en los Balcanes y en América Latina, donde se han publicado 2 estudios, que son los que lanzamos hoy. Cada estudio genera evidencias específicas para abordar esa brecha de conocimiento en la literatura existente, pero también para abordar las debilidades en el enfoque de género en los programas. Son investigaciones cualitativas y, como hemos dicho, el acento está en las voces de las propias niñas. Son ellas quienes mejor nos pueden contar su realidad. Por lo tanto, en todos los contextos se incluye un componente de investigación participativa con niñas en movilidad, aparte de una exhaustiva revisión de literatura. En todos los contextos también hemos incluido una revisión participativa de los programas en curso y la capacitación para los equipos que trabajan de forma directa con la niñez en movilidad. Bajo la premisa de investigación-acción, el objetivo ha sido que los estudios tengan un impacto directo en cómo llevamos a cabo los programas como Save the Children y más allá. En total hemos hablado con 104 niñas en movilidad, 34 de ellas en América Latina, que tenían entre 7 y 19 años. En el caso de América Latina también hemos hablado con más de 30 actores clave, como se ha mencionado ya. Aparte de los informes individuales, estos 4 informes, también hay un resumen global y yo quisiera destacar muy brevemente 4 conclusiones o hallazgos principales del conjunto de los estudios. Y van a ver que algunos de estos hallazgos pues, tienen una relación muy directa, ¿no?, con lo que hemos visto en la región de América Latina. En primer lugar, sí que hemos podido confirmar que las niñas en movilidad efectivamente se quedan al margen de los estudios, de los programas y de las políticas públicas. En ese sentido, son necesarias las perspectivas múltiples en lugar de los enfoques segmentados. Eso significa ver cómo el género, la edad y el estatus migratorio interactúan en las experiencias vitales de las niñas, en lugar de verlos por separado. En lo que se refiere al trabajo con niñez en movilidad, pues en ese sentido es fundamental incluir un análisis de género. En segundo lugar, también hemos podido ver que las niñas en movilidad, al igual que sus experiencias, lógicamente son muy diversas. Por lo tanto, las soluciones únicas para todos los contextos o para todas las niñas no existen. Si realmente queremos que las intervenciones sean eficaces, tenemos que tener en cuenta esa diversidad y adaptar nuestra programación a ella. En tercer lugar, hemos podido ver que las niñas en movilidad no son ni víctimas ni vencedoras.
Algo que los estudios demuestran de forma bastante clara es que los riesgos y las vulneraciones de derechos coexisten con la capacidad de acción, el empoderamiento y las oportunidades. Y esto es muy importante porque matiza la forma en que podemos entender sus experiencias, pero también matiza la forma en que podemos apoyar a las niñas en movilidad y promover sus derechos. No solo atendiendo a los riesgos, sino también fortaleciendo su propia agencia. Y por último, en todos los contextos hemos podido constatar que las niñas en movilidad emplean varias estrategias para autoprotegerse y hacer frente a los desafíos. En algunos casos los resultados de estas estrategias son mixtos, en algunos casos les proporciona efectivamente mayor protección. En otros casos pueden generar riesgos adicionales. A pesar de eso, podemos fortalecer las estrategias que sí funcionan, como por ejemplo las redes de apoyo entre ellas. Con estos 4 hallazgos generales que vienen del conjunto de estudios, ya pasaríamos a ver los resultados específicos de América Latina. Entonces yo paso la palabra a Erika Marcos. Gracias, Sandra. Bueno, empiezo, espero no ir muy rápido. Como ven, en el contexto regional se decidió realizar 2 estudios independientes ante los diferentes contextos migratorios que hay en la región, ¿no? Y ambos contextos merecen una atención diferenciada. No obstante, en esta presentación vamos a conversar sobre los principales hallazgos y recomendaciones de ambos, siendo que también se encuentran similitudes. Especificaremos hallazgos concretos para cada contexto cuando se amerite. Lo importante, de todas formas, tanto en los estudios como en esta presentación, es dar voz a las niñas. Y durante la presentación podrán ir leyendo algunos de los testimonios recogidos en este proceso. Estamos ante estudios cualitativos que no pretenden ser un análisis de situación completo para todos los temas que afectan a las niñas en movilidad en la región, como bien apunta Sandra. Y en la región se consultó tanto a niñas y adolescentes mujeres, a funcionarios públicos, a personas de organizaciones de la sociedad civil y también a personas de Save the Children en terreno. En el caso centroamericano, se consultaron a niñas que se encontraban en tránsito en la frontera sur de México, que se encontraban en albergues. Todas las niñas consultadas eran de origen centroamericano y estaban acompañadas y no acompañadas. Para el contexto venezolano, se entrevistaron a niñas en La Guajira, en Colombia, y más de la mitad pertenecían a la etnia Wayuu, como Jaybelin, que nos acompaña hoy. Una de ellas ya era madre y varias cuidaban de sus hermanos y hermanas más pequeños. La consulta se realizó el año pasado, antes de la actual situación de COVID-19, pero sabemos que la pandemia no solo ha puesto de manifiesto brechas preexistentes, sobre todo desigualdades de género en todas las esferas, sino que las ha exacerbado. Y esta situación nos debe hacer reflexionar sobre cómo podemos readaptar nuestras intervenciones para lograr una mayor equidad, tanto en el acceso, en el disfrute y el impacto, bajo un enfoque transformador de género. Bueno, todas y todas, más o menos aún de forma general, conocemos las causas fundamentales que provocan estos 2 flujos migratorios en la región y no nos vamos a detener en ello, aunque ambos contextos tienen peculiaridades. Pero sí, en cambio, queremos resaltar algunos rasgos del perfil de los grupos migrantes actuales donde se incluyen estas niñas en movilidad. Y este perfil lo obtenemos, como dice Sandra, ¿no?, a partir de una exhaustiva revisión bibliográfica, la experiencia de trabajo en comunidades tanto en origen, en tránsito como en destino y de las propias experiencias de las niñas consultadas. Y dentro de este perfil queremos resaltar 3 puntos. Uno es que por la región se desplazan diversos grupos de niñas, tanto el país de origen, el idioma, la edad, la etnia, la raza y la intersección de diversos aspectos de la identidad y el poder influyen en la forma en que las niñas experimentan su viaje.
En la región podemos ver que viajan niñas de todas las edades, niñas indígenas, niñas afro-latinoamericanas, niñas africanas y haitianas, niñez LGBTQ, niñas con discapacidad, niñas embarazadas y madres, niñas huérfanas y también niñas no hispanohablantes. Y todas ellas tienen desafíos particulares. Además, vemos que cada vez hay un mayor número de migrantes en situación de vulnerabilidad. Y es que cada vez más inician el viaje personas en una condición socioeconómica comprometida, con situaciones de alta vulnerabilidad en sus comunidades de origen, y muchas veces inician el trayecto como consecuencia de un acto violento, tanto a la misma persona que migra como a su familia o su entorno cercano. En el caso específico de las niñas y las adolescentes, a través de la consulta hemos recibido varios testimonios sobre el embarazo o la violencia sexual como causa de salida de su país, sobre todo en el contexto centroamericano. Este riesgo es identificado por las niñas venezolanas consultadas como un continuo durante todo su proceso migratorio, sobre todo para las adolescentes mujeres. Y por último, queremos resaltar que los cruces de frontera clandestinos se han convertido en zonas de mucho riesgo. A medida que aumentaba la corriente migratoria y se cerraban las rutas de inmigración regulares, los cruces de frontera se han vuelto muy inseguros, sobre todo para niñas y adolescentes no acompañadas. Además, ahora en la actual situación de COVID, estas rutas clandestinas aún se hacen más difíciles e inseguras. Bien, entonces vamos a presentar rápidamente motivaciones y hallazgos en función de las etapas migratorias que las niñas experimentan. En cuanto a las motivaciones para la migración desde las comunidades de origen expresadas por las niñas, se identifican causas similares en ambos contextos, aunque se encuentra con mayor presencia la reunificación familiar como causa de la migración en el contexto centroamericano, no tanto en el contexto venezolano. Estas situaciones, vulnerabilidades y riesgos pueden seguir, como decimos, acompañándolas durante todo su proceso, tanto en el origen, el tránsito y el destino, en muchas ocasiones. Y en la actual situación de COVID, sin duda, se hace más desafiante superar esta vulnerabilidad estructural, más bien la profundiza. Entre las motivaciones que encontramos en los estudios para la migración, podemos ver diferentes, pero queremos resaltar tres. Una es la falta de alimentos, sobre todo mencionada por las niñas venezolanas, indicando también en las niñas la falta de servicios, incluida una vivienda adecuada. Y en el caso centroamericano, el motivo para la migración entre las adolescentes se identifica más con la necesidad de apoyo económico al núcleo familiar. Por otro lado, vemos barreras a la escolarización, sobre todo en el contexto venezolano, donde las niñas manifiestan que se abordan diferentes obstáculos a la educación, como la falta de regularidad en la asistencia de docentes, que muchos han migrado también, o las responsabilidades de cuidado de la familia que las niñas tienen, ¿no? Y las impiden atender su escuela y sus clases. El embarazo adolescente también surgió en la consulta con las niñas, sobre todo como causa de abandono escolar. Y por último, en ambos contextos es muy notorio y muy presente que las niñas manifiestan un alto grado de conciencia sobre los riesgos de la violencia, específicamente sobre la violencia sexual, que satura todos los aspectos de sus vidas. En el caso venezolano, las niñas indicaron que en sus casas se sentían seguras, pero en las calles, los parques, las comunidades, en el espacio público no era así. Mencionan explícitamente la violación, la explotación sexual y los secuestros. En el caso centroamericano, la violencia también está muy presente, pero sí, a través de los testimonios recogidos, son evidentes las interconexiones entre pobreza, violencia y reunificación familiar. Pasamos entonces a los hallazgos en tránsito. Como comentábamos, en muchas ocasiones las niñas manifiestan estar expuestas a los mismos riesgos en las diferentes etapas migratorias. Entonces, desde el origen experimentan riesgos que las acompañan siempre. Pero en el tránsito, además, se suman otros. Por ejemplo, la necesidad de una fuerte cualidad física para afrontar largas jornadas de viaje
incluso, por ejemplo, cruzando ríos sin saber nadar. En el actual contexto de COVID, el tránsito aún se torna más difícil por las restricciones de movilidad, por el riesgo al contagio si viajan en grupos, por el rechazo de las comunidades donde transitan a la persona extranjera, que normalmente es vista como una posible portadora del virus, o por la necesidad de búsqueda de caminos clandestinos cada vez más riesgosos. De los hallazgos de los estudios queremos puntualizar algunos encontrados. Ante todo, las niñas manifiestan como algo muy presente en ambos contextos la ansiedad durante el tránsito, impregnando todos los aspectos del viaje, especialmente durante la noche, por el miedo a robos, agresiones, a presencia de grupos delictivos, etc. Y eso se vincula mucho con trastornos como el insomnio. Vemos que la violencia es una realidad y una amenaza constante para las niñas en movilidad, pero especialmente durante el tránsito, las niñas manifiestan sentir el mayor riesgo de sufrirla, sobre todo la violencia sexual. Los estudios identifican 4 grupos de violencia sexual a través de la consulta con las niñas, con agentes claves y con la revisión de literatura. Una es la trata con fines de explotación sexual comercial, otra es el intercambio de sexo por necesidades básicas y recursos. El tercero es las uniones forzadas tempranas o matrimonio infantil con un hombre mayor, a menudo utilizado como estrategia para obtener protección, documentos legales, alimentos y apoyo económico. Y la cuarta es la violencia sexual u otros tipos de violencia de género en el contexto del hogar. Un hallazgo de la consulta con niños, sobre todo para el contexto centroamericano, es que ante el manifiesto desconocimiento inicial sobre la magnitud del viaje, durante su tránsito recopilan información para un posible segundo intento como estrategia de protección. Además, que es algo muy bonito, crean lazos de amistad y un profundo sentido de solidaridad con sus pares, sobre todo en los centros, en los albergues, en los centros de detención, a veces incluso identificándose entre ellas como familias sustitutas. Bueno, y pueden ver un hermoso testimonio que compartimos de cómo una niña proyecta su futuro en conjunto con el resto de las niñas con las que se encuentran en el albergue. Y bueno, ya hemos hablado que las trochas son espacios de especial riesgo y las niñas emplean diferentes estrategias de protección en el tránsito, ¿no? Por ejemplo, buscan compañeros de viaje, aunque esta puede ser una estrategia contraproducente en ocasiones, tanto con otras parejas o en grupos o con otros hombres adultos. Las niñas identifican como estrategia de protección la contratación de coyotes para el paso fronterizo, siendo que esta decisión a veces también puede llevar a otros riesgos, también identificados dentro de la consulta, como disputa con otros coyotes rivales o la vinculación de los coyotes con grupos delictivos. Y ante el riesgo de la violencia sexual que saben puede ocurrir durante el tránsito, las niñas también manifiestan utilizar anticonceptivos durante el viaje como estrategia de autoprotección. Pasamos entonces a los hallazgos de niñas en destino. En este caso, sí quiero aclarar que dentro del estudio no se consultó con las niñas centroamericanas sobre su destino, porque se encontraban en las primeras etapas del tránsito y solo fueron consultadas sobre su propio proceso migratorio. Entonces, los hallazgos se refieren a la consulta hecha en el contexto venezolano. Y ellas nos dicen que siguen experimentando pobreza, necesidades humanas insatisfechas, riesgos similares de violencia al llegar a Colombia, con algunas excepciones, ¿no? Las niñas denuncian la xenofobia y la discriminación, la falta de educación y de servicios de salud y el temor a su seguridad en determinados espacios, sobre todo en los albergues temporales. Las niñas también informan de mejoras en su acceso a bienes básicos y de una diferencia significativa en la asequibilidad de alimentos. Y el acceso a los servicios públicos, bueno, pues sigue siendo un desafío, ¿no? Más ahora actualmente. Entonces queremos sí resaltar 3 hallazgos de los estudios en los hallazgos en destino. Por un lado, la importancia que expresan de contar con espacios amigables, señalando que para ellas desempeñan un rol importante para el aumento de su capacidad de formar amistades y sentirse seguras. En el caso de las niñas procedentes de un entorno con pocos servicios en Venezuela, los espacios amigables les dan acceso a servicios y a seguridad apropiados para su edad y eso lo valoran muchísimo.
Como comentamos a lo largo de todas las etapas migratorias, la violencia sigue estando presente en el discurso de las niñas en destino y ellas informan directamente que siguen estando expuestas a violencia, incluida la violencia sexual. Dentro de los asentamientos temporales, las niñas se sienten especialmente vulnerables. Por ejemplo, en las noches para la utilización de letrinas, muchas de ellas manifestaban que utilizaban bolsas dentro de su dormitorio para no salir y no sentirse inseguras. Y esta amenaza de violencia, siempre presente, conlleva una importante restricción de su libertad de movimiento y de acceso al espacio público. Y esta violencia no solo es en el espacio público, como hablábamos antes, sino también en el privado, como pueden observar en el tercer testimonio que se está proyectando. Por último, resaltar que los patrones en torno al género y a la edad surgen dentro de las responsabilidades de las niñas en cuanto al cuidado de sus hermanos menores. Varias informan que cuidan a sus hermanos o, en el caso de una madre adolescente, a su propio hijo. Y esto les restringe gravemente y fuertemente su participación en otros espacios. El trabajo infantil también es común y señala la mendicidad y el reciclaje como oportunidades de generación de ingresos y, bueno, estas dinámicas restringen el acceso a programas y coartan definitivamente su participación y cómo nosotras podemos acceder a ello. En la actual situación de COVID, las limitaciones para el ejercicio de una participación protagónica y activa de las niñas hacen que quede muy comprometida, ¿no? Son desafíos mucho más grandes, sobre todo en estos contextos donde lo virtual no es lo usual. Igualmente, el acceso a la educación o a la salud es un desafío en esta situación. Entonces, pasamos a las principales recomendaciones. Ya Sandra apuntaba algunas, pero queremos definir y concretar algunas para el contexto latinoamericano. Y bueno, la recomendación principal es que se invierta y que se invierta en favor de las niñas, prestando especialmente atención a las adolescentes. Invertir no solo desde un enfoque económico, sino desde un sentido amplio de la palabra. Invertir en la adaptación programática, invertir en nuestros esfuerzos de incidencia, invertir en nuestro personal y en nuestros procedimientos para desarrollar una escucha activa hacia las niñas en movilidad. En la situación actual de COVID, la adaptación programática, como hablamos, tiene sus limitaciones y sus desafíos, pero también conocemos, ¿no?, que se están desarrollando iniciativas muy interesantes para la atención de niñez en movilidad, sobre todo en destino, incluso a través de plataformas virtuales. El estudio recomienda en el plano programático que se identifiquen de forma prioritaria las formas inmediatas de reducir el daño inminente a las niñas y abarcar sus necesidades básicas de seguridad. Pero también recomienda que se promuevan redes de apoyo, se sensibilice sobre los riesgos específicos en el tránsito, apoyar a que las niñas cuenten con mayor información sobre el viaje antes de iniciarlo o proporcionar espacios seguros bajo un enfoque de apoyo psicosocial. En las comunidades de origen, por ejemplo, mejorar el apoyo a las personas cuidadoras, por ejemplo, a través de programas transformadores de género sobre crianza positiva, o fortalecer la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva amigables a las niñas, sobre todo en destino, considerando la prevención y la respuesta a la violencia de género como un pilar fundamental de la programación dirigida a la niñez en movilidad. Implantar servicios de guardería y cuidado para los niños más pequeños hace que podamos promover también más la participación de las niñas en espacios colectivos y seguros. Y también el estudio recomienda, obviamente, fomentar las asociaciones dentro de las redes de la sociedad civil para la gestión de estos casos más vulnerables. Pero también hablábamos de invertir desde un plano de incidencia, ¿no?, y promoviendo el fortalecimiento de los sistemas de protección, de la mejora de los servicios estatales y su acceso, sobre todo ahora, donde el acceso a la educación y a la salud se encuentra tan comprometido. También incidir, por ejemplo, en la revisión de políticas específicas que afectan a las niñas en movilidad, sobre todo en materia de detención, en separación familiar, policía fronteriza y asilo. Pero sobre todo, invertir en la escucha y aprender de las niñas y adolescentes. Por ejemplo, incorporando procesos participativos a lo largo de todo el ciclo de proyecto bajo diferentes metodologías. Las niñas en movilidad proporcionan información en tiempo real y explican cómo pueden estar o dónde pueden estar
las alternativas a los desafíos que enfrentan. Muchas gracias. Muchas gracias, Erika. Muchas gracias, Sandra, por compartirnos la mirada global de los estudios y luego profundizar sobre los hallazgos de lo que ha sido el estudio a nivel de América Latina y el Caribe. Sin duda, los elementos que se presentan nos muestran grandes desafíos y también recomendaciones a seguir que surgen de la propia voz y realidad de cada niña y adolescente en movilidad en la región. Y también seguramente a más de las 200 personas que en este momento nos están escuchando y participando de este proceso de reflexión, han generado inquietudes, preguntas, reflexiones. Entonces, desde ya los invitamos a poder compartir las mismas en el chat que tienen en el webinar, de tal forma de poder hacer parte de esta reflexión, las preguntas que puedan ir surgiendo, y que luego vamos a dar un espacio para poder interactuar con los panelistas y poder tener un feedback o una retroalimentación por parte de ellos. Ahora sí, con estos primeros aportes generados y compartidos, es momento de llamar a expertos vinculados a la temática, que realmente pueda generar un conversatorio sobre los desafíos en la atención y protección a las niñas y adolescentes en movilidad, en el marco de los resultados presentados y especialmente con el impacto generado por la pandemia COVID-19. Es por ello que vamos a dar la palabra a varias personas que tenemos el honor que nos acompañen, y como no era para menos, ¿quién más experta que una niña migrante? Por eso empezar en esta instancia dándole la palabra a Marlene, que tenemos el honor que nos acompañe, una adolescente de 15 años, migrante hondureña, que nos va a dar sus palabras en esta instancia como retroalimentación de lo compartido. Marlene, tiene las palabras. Marlene. Hola, muy buenos días a todos. Soy Marlene. Muchas gracias. Mucho gusto de estar con todos ustedes aquí. Me considero una niña migrante y quiero ser la vocera no solo de mi país, Honduras, sino que de muchas niñas a través del mundo y también de las que pues ya padecieron y por causa de la violencia y personas que les causa placer una niña, quiero ser la vocera de todas ellas. Muchas gracias, Marlene. Sin duda, sos vocera de ellas y de todas. No sé si hay algo más que quieras compartir en esta instancia. ¿No? Bueno, entonces si luego surge alguna otra reflexión, nos la aportas y la compartes. Es sin duda también muy relevante, como decía Javelin, que estés presentes y que puedan hacer parte de este proceso de reflexión. Entonces, si no tienes más nada que compartirnos, Marlene, vamos a dar la palabra a nuestro segunda persona expositor, quien va de su experiencia y su participación activa, nos va a compartir una reflexión. Perdón. Marlene. Quería compartir aún más. Ah, excelente, perdón, pensé que habías terminado. Tienes la palabra, Marlene, a ver si te escuchamos bien. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo vengo a compartir mi historia sobre niña migrante. Creo que son muchos desafíos los que llevamos al migrar. También vamos dejando desafíos que dejamos nuestra familia, nos exponemos en el camino porque somos niñas y de tal manera podemos ser abusadas sexualmente, también verbalmente, y creo que son muchos riesgos los que llevamos al migrar porque son lugares que no conocemos y lugares clandestinos por los cuales nosotros pasamos para llegar hasta a un cierto lugar. Y bueno, pues a mí me tocó salir de mi país y de mi colonia porque en mi colonia es muy riesgosa y hay un punto de exceso en lo que es el abuso sexual también y explotación de las niñas. Ahorita en
tiempos de COVID, ahorita en la cuarentena, creo que se está afectando más a las niñas en mi comunidad, porque hay ciertos puntos en donde están las personas que cobran impuesto de guerra, que son las que sacan de los taxistas, empresas, y ya que las empresas y los taxistas no están disponibles, no tienen ingreso. Entonces lo que ellos hacen es incitar a las niñas a que vayan hacia donde ellos y, bueno, vamos a ponerle banderitas. Estas banderitas son puntos claves, son las que están en cada esquina. Pueden estar en una esquina, arriba, abajo, en tal calle, pueden estar ahí. Son las que avisan o comunican a estas personas que están cobrando impuestos, las que avisan cuando viene la policía, tal patrulla. Ellas son las que avisan. También cabe recalcar que no solo pasa eso, sino que también ellas tienen que estar con cada uno de los hombres que están ahí. Entonces es como explotación sexual y también les echan en cara, o sea, ellas tienen que hacer esto porque les echan en cara que les brindan protección hacia su familia, pero en sí no es verdad, porque igual ya a la hora, pues no, ellos no las defienden. Entonces esa es la excusa que usan para que estas niñas pasen a través de ellos. Entonces creo que ha afectado mucho también el embarazo, porque casi toda mi colonia, las niñas, mis compañeras están embarazadas y también hay unas que ya tuvieron. Entonces creo que está afectando demasiado a las niñas y por eso yo quiero ser vocera a través de ellas, a través de mí, no solo de ellas, sino del mundo entero y de las que ya no están. Gracias. Marlene, muchas gracias por tu palabra. Sin duda nos ha permitido sentir más cerca a lo que ustedes viven, a los desafíos que tienen y a cómo poder acompañarlo. Es muy inspirador lo que nos has dejado a todas y todos y nos permite entonces seguir pensando juntos en cómo poder acompañar esta situación y dar una respuesta que garantice los derechos de cada niña y adolescente en movilidad en nuestra región. Muchas gracias, Marlene. Seguimos entonces con las reflexiones y aportes. Tengo el honor de dar la palabra a Diego Beltrán, co-líder de la Secretaría Técnica de Arcorbí, la respuesta para Venezuela, enviado especial del director general de la UIM para la respuesta regional a la situación de Venezuela. Muy bienvenido, Diego, tienes la palabra. Muchísimas gracias por la presentación, Jorge. Muy buenos días a todos, todas. Muy buenos días, Victoria, Erika, Sandra, a todos los colegas de Save the Children que han participado en la organización de este evento y a todos y todas las panelistas. Es un gusto y un particular honor y emoción compartir con las niñas que a través de sus propias voces nos están relatando sus retos, sus dificultades, sus ansiedades. Quisiera saludar también a mi colega co-coordinador de la plataforma por parte de ACNUR, José Samaniego, quien seguramente está entre la audiencia, y también mencionar a nuestro representante especial conjunto, el doctor Stein. No quisiera dejar pasar y el gran rol, la labor importante que Save the Children ejecuta en función de su mandato, de su ser institucional, de su razón de ser y su participación activa en la plataforma regional de coordinación interagencial para la respuesta a los flujos de refugiados y migrantes de Venezuela. También su rol dentro de la coalición de organizaciones de la sociedad civil para la defensa de los derechos de las poblaciones refugiadas y migrantes y desplazadas en Latinoamérica y Caribe. Este es un aporte más que importante a las dinámicas de la plataforma y de la respuesta de los venezolanos. Estamos muy interesados y muy impactados por las conclusiones de los estudios, particularmente en nuestro caso, enfocados en la respuesta a la situación de migrantes y refugiados venezolanos. Son muy pertinentes y nos encuentran en un momento muy especial, como vamos a comentar ahora en unos minutos. El estudio nos ayuda a encontrar las claves y una mejor comprensión de las vulnerabilidades, de las necesidades y también de la respuesta.
no omito decir que son alarmantes las conclusiones. Las escaseces, la falta de alimentos, de vivienda, de escolaridad, servicios de salud inadecuados, la inseguridad que ha sido enfatizada con toda razón, que limita la vida de niños y niñas, y el permanente riesgo de violencia sexual. La vulnerabilidad a sufrir violencia física y sexual, explotación sexual o comercial, como se mencionó, afectaciones a la salud física y psíquica cuando se encuentran en tránsito, pero también en países de destino. La falta de servicio y la exposición a situaciones, como nos ha comentado Marlene, de exposición, de intercambio de sexo por necesidades básicas y otras graves amenazas a su integridad. Y quisiera agregar un elemento también que ha sido determinante y lo sigue siendo en esta difícil respuesta a la situación de migrantes y refugiados venezolanos, que afecta a los venezolanos en general y a los niños y niñas en particular: la falta de documentación. La falta de documentación que impide en muchos casos la regularización de estos niñas, de sus familias, y corre y nos pone en el riesgo, expone al riesgo de la separación familiar. Este es un elemento que nos parece también de vital importancia. Dentro de ese marco, la plataforma regional que ya mencionamos, conocida como R4B, abarca 17 países de América Latina y tiene más de 150 organizaciones, la mayoría de ellas de la sociedad civil, que participan en dicha respuesta. Un espacio clave dentro de esta plataforma para diseñar iniciativas específicas es el subsector regional de protección de niños, niñas y adolescentes, liderado por UNICEF y World Vision, y también con la participación más que activa de Save the Children y de otras organizaciones. Existe una fuerte sinergia, como no podía ser de otra manera, con los sectores de educación y de protección. Quisiera decir que en este momento, entre varias tareas y tratando de responder a las dinámicas impuestas a la vulnerabilidad agravada por el COVID, como muy bien se ha explicado anteriormente, estamos involucrados todas las organizaciones de la plataforma en lo que es la elaboración del Plan Nacional, del Plan Regional de Respuesta a Refugiados y Migrantes de Venezuela, conocido como RMRP por sus siglas en inglés. Esto para el año entrante es nuestra hoja de ruta fundamental, la guía que nos dice en qué lugares, dónde y cuánto necesitamos para poder desarrollar esta respuesta. Esto es una instancia fundamental y el estudio por eso mencionaba que llega en un momento más que oportuno para poder aportar con sus insumos a este proceso. También quisiera referirme a la dimensión intergubernamental, una dimensión para todos nosotros importantes porque finalmente son las autoridades de los países receptores quienes tienen la responsabilidad, el deber de adoptar las decisiones y medidas que son necesarias para la protección de niñas, niños y adolescentes. En ese sentido quisiera mencionar el proceso de Quito, un espacio en el cual se ha reunido recientemente bajo la presidencia de Chile y que busca encontrar en un espacio no vinculante, informal, con las dificultades que siempre emanan de las reuniones de tipo intergubernamental, pero busca encontrar soluciones para la protección de niñas, niños y adolescentes, avances en la reunificación familiar y últimamente en proceso de la conformación de un mecanismo regional para la prevención, protección, asistencia y judicialización del delito de trata, así como en otros temas de protección. Esto lo mencionamos en virtud de, como mencionábamos anteriormente, la responsabilidad que tienen los estados y la posibilidad de participar y promover en estos espacios que se crean, que requieren mayor participación de la sociedad civil, la posibilidad de lograr avances efectivos y concretos en las respuestas que se necesitan. Surgen muchas prioridades. Entre estas prioridades no cabe duda que en tiempos de COVID-19 la asistencia humanitaria a niños, niñas, adolescentes, refugiados y migrantes es clave. En un momento en que se han encontrado sus padres, sus familias, sin acceso a empleo, con carencias de acceso a servicios sociales, todo lo que se pueda desarrollar
colaborar en brindar asistencia, en ayuda en base a efectivo, CBI como se le conoce en inglés, en alimentación, en salud, educación, es totalmente fundamental. La preparación de materiales de sensibilización, la posibilidad de acceder y dotar de elementos tecnológicos a quienes tienen que recibir sus clases y quedan afuera de total acceso en esta época a las posibilidades de tener a una educación y a participar en los programas regulares. Como bien se ha mencionado también, el impacto de la violencia basada en género en la niñez y la necesidad, como se está desarrollando en el subsector de violencia basada en género, de un manual de servicios remotos para atención a niñas y a niños adolescentes en el contexto del COVID-19. Estamos a las puertas de lanzar entre todos una campaña regional de la plataforma liderada por el subsector de violencia basada en género que busca generar relaciones de género más equitativas y tener un impacto, contrarrestar todas las problemáticas que estamos escuchando sobre las necesidades de niños, niñas, adolescentes. Y quisiera mencionar algunas buenas prácticas, algunas experiencias positivas que también nos dan luces y nos dicen que podemos encontrar algunas soluciones. Prácticamente creo que de todos es conocida la iniciativa que se ha tenido en Colombia de dar la nacionalidad, otorgar la nacionalidad a los niños y niñas hijos de venezolanos nacidos en territorio colombiano. Más de 45.000 niños se han beneficiado de esto entre el 1 de enero de 2019 y pueden hacerlo hasta el 16 de septiembre de 2021. La posibilidad, la creación de espacios amigables para la niñez, esto creado por el grupo, el GIF, en la Plataforma Nacional de Colombia en su Mesa Nacional de Protección, los planes para realizar una investigación de DTM sobre niños de la calle. No quisiera dejar de mencionar también en Brasil lo que tiene que ver con la posibilidad de incorporación de casi 4.000 niños a los programas escolares, naturalmente con educación bilingüe, por la necesidad de tener el portugués. Y algo que ha sido muy señalado y uno más de los grandes aciertos de este evento, el tratamiento y la incorporación de la niñez indígena. En Colombia, en La Guajira, en Brasil, con los guarau y otras etnias, la importancia trascendental y fundamental de poder prestar a esta atención. La promoción de elementos tecnológicos, suministro de plataformas virtuales y de tabletas para más de 1.200 niños y niñas que se está haciendo en Ecuador. La asistencia psicosocial, que no debemos olvidar que es fundamental. Y para finalizar, un poco lo que mencionábamos al principio, la necesidad de regularización. Tenemos, por poner un ejemplo, en Perú, 75.000 niños y niñas en escuelas públicas. La necesidad de regularizar a sus padres, de regularizarlos a ellos y de darles documentos para que puedan vivir y finalizar su ciclo escolar. Quisiera terminar mencionando entre las múltiples prioridades 3 de ellas. La protección como un compromiso fundamental para la atención a la niñez migrante. El trabajo en la integración de la niñez en los sistemas de protección de la infancia de cada país y acorde a los estándares internacionales. Y precisamente lo que hace este estudio y este evento de Save the Children, que es amplificar la voz de los niños, niñas, migrantes y refugiados de Venezuela. Todo esto para buscar y hacer realidad el principio que se imponga y prevalezca el principio del interés superior del niño o niña como conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna. Muchísimas gracias y felicitaciones nuevamente por esta iniciativa. Muchas gracias, Diego. Ha sido un gusto poder escuchar la precisión sobre las principales preocupaciones que se tienen en torno a esto y también haber escuchado buenas prácticas, lo que nos da inspiración para seguir trabajando en líneas que puedan dar respuesta a lo que está ocurriendo, así como también muchas gracias por el liderazgo de la plataforma en poder generar un plan regional de respuesta para 2021 que congregue el esfuerzo de todos los actores en la búsqueda de una acción mancomunada. Muchísimas gracias. Ahora entonces tengo el honor de dar la palabra a Alicia Amalia Rodríguez Illesca, del Sistema de Integración Centroamericana,
directora de la Secretaría Técnica de la Mujer del Consejo de Ministros de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana. Muy bienvenida, Alicia, tienen la palabra. Buenos días, muchas gracias a todos y a todas. Especialmente un caluroso y fraternal saludo a las niñas y niños migrantes. En nombre del secretario general del SICA y del Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana, que es la entidad responsable y mandatada por la Cumbre de Presidentes para velar por los derechos humanos universales de las mujeres en todo su ciclo de vida, y que es el CONCA, el Consejo de Ministras. Bueno, en principio, la posición del CONCA con respecto al tema del desplazamiento y la movilidad de niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres migrantes es desde luego relacionado con las niñas, las adolescentes y las jóvenes, hacer todos los esfuerzos necesarios en los países de origen para fortalecer la protección, las normas de protección, los procedimientos de protección y las políticas de protección para la niñez, a fin de que estas niñas y estos niños no tengan que emigrar a la búsqueda de mejores oportunidades, y que el interés superior del niño, de la niña, del adolescente y de los jóvenes debe ser una de las grandes prioridades. En ese sentido, el sistema de la integración regional ha estado trabajando en la política de migración centroamericana. Como todos sabemos, en torno al SICA se articulan los 8 países de la región SICA, que incluye a República Dominicana, Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. En este sistema de la integración centroamericana, cuyo cabeza del sistema es la Cumbre de Presidentes, y luego vienen los consejos de ministros sectoriales, educación, salud, relaciones exteriores, de las mujeres, etcétera. Se definen políticas sectoriales para que incidan en los estados a efecto de hacer acuerdos intersectoriales que permitan avanzar de manera más expedita en los procesos. También el SICA ha estado trabajando en el país el plan de atención a la inmigración, y que tiene y se está revisando con los intereses transversales, intersectoriales y multidimensionales de los derechos de las mujeres. Y en este sentido, el SICA tiene como uno de los principios fundamentales la defensa y protección de los derechos humanos universales de toda la ciudadanía centroamericana. Desde luego en ello y se implica a las mujeres en todo su ciclo de vida, a la niñez, a la juventud y a la adolescencia. En este sentido, pues me gustaría decir que el CONCA va a iniciar, el CONCA ya está haciendo esfuerzos en este sentido para promover, y lo voy a decir ahora más adelante, pero quisiera decir que en principio los derechos humanos universales de las mujeres son una de las grandes prioridades del SICA. Tiene los presidentes alrededor de 11 resoluciones en las que dentro de ellas se aprueban políticas como la Política Regional de Igualdad y Equidad de Género, la PRIEC-SICA, que constituye un mandato para toda la institucionalidad del SICA,
y un mandato de los presidentes a toda la institucionalidad de su aplicación y a todas las instituciones y los países. Y además también está transversalmente incluido en cada una de las políticas regionales. Ese es el esfuerzo que realiza el CONCA de incidir para que esta política, que tiene una arquitectura regional, que tiene una arquitectura de la igualdad, vaya siendo inclusiva en cada política, en cada estrategia, en cada programa que se diseña en el sistema de la integración regional, los intereses de las mujeres en todo su ciclo de vida, tanto en las políticas de salud, de educación, de gestión de riesgo a desastres, de seguridad y vida libre de violencias, participación ciudadana, culturas de igualdad, etcétera. Y en este sentido, compartir un poco los avances que a este respecto ha hecho el CONCA para poder incluir los derechos de las mujeres. En este sentido, esta arquitectura de la PRIEG tiene ya incluida, tiene en cada un comité técnico sectorial en cada eje de la política regional. Por ejemplo, en el eje 1, que es autonomía económica de las mujeres, este eje lo lidera y lo coordina el líder del sistema económico en la integración regional, que es la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, y ahí la acompañan todas las instituciones que tienen que ver con el sector económico, como el Banco Centroamericano, como el Consejo Agropecuario Centroamericano, la Junta Monetaria, el Consejo de Ministros de Hacienda y Crédito Público, etcétera, etcétera. Así es en cada uno de los ejes. El sistema de salud lo encabeza el Consejo de Ministros de Salud, y así en cada uno de los ejes. Entonces, nuestra función es incidir en que cada uno de ellos asesorar y acompañar el diseño de los planes sectoriales de igualdad, de los marcos de resultados de la política, de los sistemas de monitoreo de la política y de los planes institucionales de igualdad, para que en cada uno de estos ejes de la política regional se incluyan los intereses y derechos de las mujeres, como digo, a lo largo de todo su ciclo de vida. En directamente relacionado con la violencia, en este momento ya se tiene aprobado el programa regional permanente, que es un acuerdo entre las ministras del CONCA y los ministros de Seguridad de Centroamérica. Se ha diseñado y aprobado a partir del año 2018 un programa regional permanente de prevención de la violencia, que tiene una serie de medidas y que se ponen en práctica por los ministerios de seguridad y los ministerios de la mujer y otros ministerios, como ahora el de educación. En este marco, el CONCA ha diseñado para la ejecución del programa regional permanente el plan quinquenal de violencia contra la mujer, y en eso el primer eje del plan quinquenal es la prevención de la violencia, comenzando por, que es lo que estamos trabajando en este momento con los ministros de Educación y de Cultura, la inclusión de un curso de Derechos Humanos Universales de las mujeres dentro de la currícula de la preprimaria y primaria de los sistemas educativos de Centroamérica, para informar, formar y educar en derechos humanos a la niñez desde temprana edad, para que conozca, reconozca sus derechos y demande la aplicación de sus derechos, y incluidos todos los derechos humanos universales reconocidos por los sistemas de protección de los países de la región SICA, desde los sistemas constitucionales hasta las normas internas, tanto
de protección de niñez como de protección de la mujer. Y además esto para aplicar la política regional de equidad e igualdad, el PAIN, el Programa Regional Permanente de Prevención de la Violencia y el Plan de Acción Quinquenal en el marco de la iniciativa Spotlight, que en asociación con el Sistema de Naciones Unidas en la región SICA está aplicando el CONCA, apoyados por la Unión Europea, para sacar adelante ya tenemos un diagnóstico a partir del cual que se ha levantado, y vamos a publicar en la próxima semana, que se ha levantado para ver el grado de integración de los derechos de las mujeres y los niños en la región SICA, y a partir de ello formular este curso que se pondrá en marcha en el año 2021. Estos son algunos de los esfuerzos que venimos realizando dentro de toda la institucionalidad. Por ejemplo, las políticas de salud ya tienen incluida la política centroamericana de salud, la política centroamericana de educación. Hay una agenda también de las mujeres rurales de la región SICA que va a comprender también a las adolescentes y a las niñas rurales, y son algunos, por referir nada más, algunos de los esfuerzos que viene desarrollando el Sistema de la Integración Regional y el Consejo de Ministras de la Mujer a fin de avanzar en la protección y las políticas tanto de las mujeres como de las niñas. Y reitero el interés general del SICA y de sus instituciones es fortalecer los sistemas nacionales de protección y las políticas de desarrollo tanto de la infancia, la niñez, la adolescencia y la juventud, como de las mujeres en todo su ciclo de vida. Y si ustedes tienen alguna consulta o pregunta, pues estoy a su disposición para tratar de responderla. Muchas gracias, Alicia. Muy bueno contar con sus palabras y qué interesante conocer esta política de equidad transversal que sin duda da niveles para que los diferentes estados tomen en cuenta las diferentes iniciativas vinculadas a los planes y programas referidos a la migración. Es un gusto, dejamos el diálogo abierto, vamos cerrando entonces su presentación, a la cual agradecemos mucho, y ahora tengo el gusto de darle la palabra a Gloria García Parra, integrante de la Coalición de Organizaciones de Sociedad Civil por la Defensa de los Derechos de las Poblaciones Refugiadas, Migrantes y Desplazadas, la coalición LAC-RMD, que es coordinadora de resiliencia y de la unidad humanitaria en Oxfam para América Latina y el Caribe. Gloria, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias a todos y todas. Espero que mi conexión funcione bien porque estoy en un sitio con una conexión un poquito mala, así es que vamos a cruzar los dedos. Lo primero es efectivamente ratificar el agradecimiento a Save the Children por invitar a la coalición para poder presentar aquí un poco un vistazo general de lo que consideramos que aporta ese valioso estudio que ustedes han realizado. De manera particular queremos agradecer a personas como Jaibelín, como Marlene, que tienen la valentía, la disposición y toda la fuerza para venir y comentarnos desde su perspectiva, cómo es que viven las niñas y las adolescentes esta situación compleja de la migración en la región de América Latina y el Caribe. La coalición a la que hace referencia Jorge la conformamos en este momento ya más de 12 organizaciones que tenemos presencia en la región de América Latina y el Caribe, y sería tremendamente difícil y desafiante poder hacer como un barrido de lo que hacemos y a lo que nos dedicamos. Lo que nos une, lo que nos pone a organizaciones juntas es el interés de colaborar con las personas que están en situación de vulnerabilidad y las personas que están como atravesando situaciones difíciles y desafiantes en nuestra región.
En ese sentido, me gustaría mucho más centrarme en el informe y en el tema que nos ocupa el día de hoy. Y nos llama muchísimo la atención, y tal vez la primera cosa que sería interesante resaltar es que es muy interesante que una organización del nivel global como Save the Children tenga los ojos puestos en América Latina y el Caribe. Somos absolutamente conscientes que en muchos de los casos América Latina no es precisamente la región que por temas humanitarios más llame la atención. Sin embargo, en los últimos años, 4 años, un poquito más, los ojos humanitarios del mundo se están volcando en nuestra región, y entendemos que ahora con la afectación de la COVID en América Latina va a ser bastante más. Las organizaciones que hacemos parte de la coalición trabajamos, por supuesto, en respuesta a la crisis venezolana y sus diferentes dimensiones y cómo se desborda en la región. Trabajamos también en Centroamérica, muchísimas enfocadas en la violencia de Triángulo Norte y en los procesos migratorios que ocurren allí. Y tal vez algunas menos, tenemos los ojos también puestos en lo que está ocurriendo en Nicaragua, y esa migración que es bastante silenciosa, pero notoria, y que con el tiempo va a ganar muchísima importancia, desde Nicaragua hasta diferentes países, específicamente Costa Rica. Y todo lo que las colegas de SEF nos mencionaban respecto de problemática de niñas cruzando la frontera, seguramente lo vamos a encontrar también en esa frontera, sin lugar a dudas. Nos parece súper interesante que se centre en América Latina, precisamente porque sabemos que, siendo la región más desigual del mundo, y en muchas ocasiones también nos hemos ganado el título de más violenta del mundo, esto representa un desafío muchísimo mayor para todas, para las niñas, para las jóvenes, para las adolescentes. No es menor que nosotros en este momento estemos afrontando las situaciones de desprotección que vemos en la frontera entre Colombia y Venezuela. No es menor las situaciones de desprotección que presentan las niñas tratando de atravesar diferentes países en Centroamérica, pretendiendo llegar a Estados Unidos, en donde sienten que van a estar más seguras y normalmente no lo es. Es una cosa a la que tenemos que prestarle bastante atención y en la que tenemos que tener una mirada diferenciada. No es lo mismo trabajar con adultos, no es lo mismo trabajar solamente con grupos familiares. Es necesario tener una visión diferente, diferenciada, y no pensar que las estrategias que nos funcionan con un grupo nos funcionan con todos, y en eso creo que SAFE es bastante acertado en señalarnos que debemos tomar una ruta distinta. Nos gusta también mucho que señalen dentro de las recomendaciones la necesidad de hacer un aporte a las organizaciones de la sociedad civil, que es uno de los temas bandera que lleva la coalición. Entendemos que sociedad civil es quien está haciendo el mayor trabajo en la región, pero no es solamente la sociedad civil internacional, como algunas de las personas que estamos aquí y que trabajamos para estas organizaciones, sino la propia sociedad civil de los y las jóvenes. En América Latina el movimiento juvenil ha tenido una representación súper importante, y el movimiento juvenil es quien ha promovido los mayores cambios, los cambios más profundos de la región. Con lo cual va a ser muy importante que el trabajo que hagamos todas las organizaciones esté enfocado en fortalecer y darle mejores herramientas al movimiento juvenil para que sus voces sean escuchadas y sus propuestas sean atendidas. No es lo mismo que hablemos con juntas comunales, con líderes que ya tienen muchísima experiencia y que tienen sus propias visiones de la vida, a que hablemos específicamente con el movimiento juvenil. Y respecto de esto, de manera particular, creo que nos llama la atención y nos convoca a pensar en cómo todo estas medidas adoptadas por la COVID, en términos de cierre de espacios y de fronteras, nos están cerrando también el espacio para trabajar con estas organizaciones. Somos conscientes y hemos analizado que, a raíz de los cierres de espacios, de los cierres de fronteras, se ha presentado como una muy buena oportunidad para algunas instancias más restrictivas, para que el movimiento juvenil deje de operar, para que se empiece a desmontar, para que sea menos activo. En este sentido, la sociedad civil tiene un rol importantísimo en revitalizar, apoyar y fortalecer este movimiento para que siga haciendo su trabajo. Entendemos claramente que la migración es un derecho y que la migración es una estrategia para salvar vidas, y que es una estrategia que la gente usa para poder huir de un entorno en el que no se siente seguro o a gusto, y lo entendemos absolutamente como un derecho. No obstante, sabemos que este tiene que ser un proceso informado. Nos alegra mucho que Save the Children mencione y resalte en su estudio que, afortunadamente, las chicas saben un poco cuál es el contexto de desprotección. No deberíamos quedarnos contentos con que se sepa que hay un contexto de desprotección. Deberíamos brindar
todas las organizaciones que estamos trabajando en respuesta a diferentes crisis, herramientas, protocolos y fortalecimiento a las instituciones referentes para que efectivamente estas situaciones de desprotección sean cada vez menores y haya unos mecanismos mejores para afrontarlas. No quisiera alargarme mucho más porque sé que estamos bastante sobre el tiempo. Una vez más, muchísimas gracias a todos y todas. Muchísimas gracias, SAFE, por haber hecho el esfuerzo de tener esta investigación para la región y esperamos asumir en plenitud las recomendaciones que ustedes han brindado. Muchas gracias. Muchas gracias, Gloria, por las palabras asertivas desde la mirada de las organizaciones de la sociedad civil y por nuevamente reafirmar con mucha fuerza que el movimiento juvenil tiene que ser parte desde el inicio a la implementación, al diseño, a la evaluación y rendición de cuentas. Muchas gracias, muy buenos los aportes. Como bien ha dicho Gloria, no nos queda mucho tiempo para preguntas, siempre el tiempo es tirano en sus posibilidades, pero sí tenemos algunos minutos y viendo las preguntas que han llegado, la primera, o una de las primeras justamente, es dirigida para darle nuevamente la palabra a las adolescentes, y fundamentalmente para Javelin, a ver si nos puede contar, como adolescente venezolana en Colombia, un poco más sobre las experiencias de lo que significa esto para cualquier adolescente en esa vida, y poder hacernos más parte, entonces, de su experiencia como adolescente migrante. No sé si, Javelin, ¿estás por ahí? ¿Quieres compartir? Te escuchamos. Hola nuevamente. Yo les voy a hablar un poco de cómo me vine de Venezuela a Colombia. Yo vine a Colombia hace 3 años. No era muy difícil llegar acá, pero como tenía algunos problemas, pero cuando veníamos estaba todo bien hasta llegar a Maracaibo. De ahí se nos dificultó un poco llegar acá porque no había cómo llegar. Nos montamos en una camioneta, vimos gente muy desconocida, personas que no veíamos anteriormente. Cuando ya llegamos acá, no sabíamos en dónde llegar. Llegamos hasta donde mi abuela, y ahí nos quedamos 5 meses hasta llegar a Torre, que es en donde estoy ahorita. En Torre hay muchas niñas que están embarazadas ahorita, tienen 14 años, están embarazadas, ahorita unas ya tienen un bebé, otras están trabajando. Y hasta un día llegó Save the Children a nuestro asentamiento. Muchas personas obviamente no conocíamos a Save the Children, pero cuando lo vimos, muchas personas quedaron dudosas. ¿Quiénes son esas personas que acaban de llegar? La comunidad empezó a salir y haciéndose preguntas de quiénes son. No los conocemos, son primera vez que lo vemos. Y ellos nos presentaron quiénes eran, por qué venían. Muchas personas le empezaron a hacer preguntas.
empezaron a hacerles preguntas y ellos contestaban las preguntas y nos empezaron a traer beneficios, conocimos muchos personales de Save the Children. Ayudaron a niñas que estaban embarazadas, que no tenían cómo o no tenían trabajo de cómo alimentar a sus hijos o cómo mantenerse saludable cuando estando embarazada. Y bueno, empezó, muchas niñas quedaron, o sea, están muy agradecidas con Save the Children por la ayuda que le brindaron, estando en problemas. Muchas sufrieron de violencia sexual, violencia verbal, de bullying, porque somos venezolanos, a nosotros nos tratan mal por ser venezolanos, ustedes son venezolanos, o algunos que somos de la etnia guayú nos dicen que no tenemos derecho a nada, no tenemos derecho a la educación, pero con Save the Children aprendimos sobre los derechos, que todos somos iguales, tenemos derecho a todo. Nosotros, al igual como la Arijuna y los guayú, tenemos derechos. Personas de otro país también tenemos derechos, todos somos iguales, todos tenemos derecho a una nacionalidad, a nombre y apellido, a la vida, a la alimentación y también tenemos derecho a no ser discriminados. Y por eso es que muchas personas cuando vamos a un lugar no nos atienden porque que somos guayú, que no tenemos derecho a nada. Ustedes son guayú, ¿qué hacen por acá? Ustedes no deben de estar acá porque somos venezolanos, no nos dan trabajo. Muchas madres buscan trabajo y no se los dan porque somos venezolanos. Y niñas que ahorita están reciclando, que como no encuentran trabajo, reciclan, están en el trabajo del reciclaje para sostener a su familia, que no tienen cómo alimentarse. Y es por eso que hoy estoy acá, en voceras a ella. Y decirle a muchas personas que todos somos iguales, no debemos ser discriminados. Muchas gracias. Muchas gracias, Evelyn. Realmente la paz y la calma con que nos compartes tu experiencia no solo nos inspira, sino que nos da un camino para seguir, nos da fuerza y nos enseña, como tú bien decías, todas las niñas y adolescentes mujeres, no importa la nacionalidad, tienen derechos y nosotros somos responsables de asegurar que esos derechos puedan ser cumplidos. Muchas gracias, Evelyn, nuevamente por tu presentación. Nos ha quedado poco tiempo, pero sí quizás le vamos a pedir a Ann Linerson, que ha estado mediando entre los comentarios y preguntas que han surgido de los más de 250 personas que nos acompañan, si hay alguna pregunta que pueda de repente presentarse y dejar a alguno de los panelistas que quiera responder a la misma. Ann, no sé si estás por ahí para contarnos alguna pregunta. Sí, muchas gracias, Jorge. En realidad hemos recibido muchísimos comentarios y preguntas. Los participantes piensan que los hallazgos son muy impactantes y que los estudios son de vital importancia, sobre todo ahora en el contexto de COVID y sobre todo impactante los testimonios de Marlene y Evelyn. Hay una pregunta que me gustaría levantar al panel. ¿Hacia qué instancia estatal debería ser la incidencia para lograr mayor inversión? Quizás podemos iniciar con esto y si hay tiempo hay más preguntas. Creo que mucho más tiempo no vamos a tener, pero sí es una pregunta clave, sin duda. Entonces no sé quién del panel se anima a responder algunas palabras sobre cuáles considera que serían los actores por parte del Estado sobre los cuales tendríamos que mayor influir para poder generar la inversión necesaria para una respuesta. ¿Alicia levantó la mano? ¿O no? Sí. No sé. Bueno, a mí me gustaría decir que el tema de los derechos humanos universales de niños, niñas, adolescentes y jóvenes como los de las mujeres es responsabilidad del Estado. Y cuando me refiero al Estado,
Me refiero a todas las instituciones, a todos los órganos y poderes del Estado. El Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, los órganos de control, como los procuradores de derechos humanos, como la Corte de Constitucionalidad y los sistemas electorales, y la sociedad civil, entendiéndola en su más amplia diversidad, no solo las organizaciones de niñez, juventud, mujeres, también los partidos políticos, que son instituciones políticas. Todos tenemos la responsabilidad de velar por los derechos humanos universales consagrados en las propias constituciones nacionales, como en los ámbitos internacional, regional y subregional. Yo creo que regularmente creemos que es o solo el Ejecutivo, pero yo creo que es un trabajo conjunto para poder trabajar un tema de tremendas dimensiones como es la migración y el prevenir la violencia. Estos ciudadanos y ciudadanas no deberían de salir de los países si en los países tuviesen los bienes y servicios para su propio desarrollo. Entonces yo creo que es un compromiso que recae fundamentalmente, es cierto, en instituciones estatales, pero que también es una responsabilidad compartida, que hay que incidir en estas instituciones y velar a través de los sistemas de auditoría social para que los compromisos y las normas y las leyes y las políticas públicas se hagan realidad. Muchas gracias, Alicia. Sin duda, muy importante lo que has dicho, y creo que ya cerrando entonces, te digo que el tiempo se nos ha ido, nos quedamos con estas palabras que parecen claves, luego de haber visto los desafíos, los testimonios, las recomendaciones, ante una temática tan sensible como son las niñas en movilidad, de que la respuesta que se puede lograr y un efecto realmente de impacto real para un cambio de la situación, se logra sin duda con el compromiso por parte de todos los actores del Estado para que se encuentren soluciones, pero también en la búsqueda del trabajo conjunto de los actores de gobierno, de las organizaciones de sociedad civil, de las agencias de Naciones Unidas y sin duda de las niñas y adolescentes mujeres involucradas en esto. Seguramente si logramos los canales para articular el esfuerzo y trabajar en conjunto, vamos a tener un impacto real y sostenido para la vida y derechos de cada niña en movilidad. Entonces ahora, para cerrar, le voy a dar la palabra a Ann Linerson, la directora del programa de apoyo a la sociedad civil de la Oficina Regional de Save the Children para América Latina y el Caribe, que nos dé el cierre en esta instancia, una interesante iniciativa que han venido liderando de ese programa. Ann. Muchísimas gracias, Jorge. Es una gran alegría realmente de poder compartir con ustedes una iniciativa del Programa de Apoyo a la Sociedad Civil, PASC, en donde por el tercer año consecutivo el concurso Suma tus Derechos, estamos organizando Save the Children y chicos.net. Y el concurso tiene como objetivo que niños, niñas y adolescentes de América Latina y el Caribe expresen sus preocupaciones y demandas sobre un tema relevante a través de arte y tecnologías. Y el año pasado, el lema del concurso Suma tus Derechos fue Alza tu voz por la niñez migrante. Y con ello recibimos más de 100 videos de participación de niños y niñas y adolescentes. Y hoy, para cerrar el lanzamiento del estudio Niñas en Movilidad, nos gustaría compartir el video ganador del primer lugar. Ellas son jóvenes emprendedores de paz de Buenaventura, Colombia, y la canción se titula Buscando Oportunidad. Y me gustaría compartir con ustedes lo que expresaron durante el evento de premiación el año pasado. Dijeron, a través de nuestra canción queremos generar una reflexión profunda en los derechos de las niñas migrantes, ya que las fronteras no deben estar por encima de los derechos humanos. También pidieron generar oportunidades para esos niños y niñas que no tienen la culpa de estar en esta situación, ya que como cualquier niño o niña tienen los mismos derechos. Y ahora les vamos a escuchar.
presento, ya me duelen los pies. He caminado tantas rutas y no sé por qué. Madre dice que buscamos otra oportunidad, pero yo solo sé que mi mundo cambiará. No tengo para comer, luchamos para dormir. Muchos me rechazan por no ser de aquí. No hay nadie que nos ayude y nos dé su mano. También tengo derecho como todo ser humano. Somos niños de otro país, llegamos por necesidad, buscando una luz, buscando oportunidad. Somos niños de otro país, llegamos por necesidad, buscando una luz, buscando oportunidad. Bueno, sin duda, las reflexiones generadas, los testimonios y las palabras de los expertos nos han dado un nivel de claridad sobre lo que está ocurriendo y esperamos que esto nos permita renovar los esfuerzos y la energía para ir asegurando que los derechos de las niñas en movilidad realmente sean una realidad en nuestra región. Esperamos que estas reflexiones conjuntas nos permitan seguir caminando juntos. Muchas gracias a todos y todas por acompañarnos en este momento. Esperamos seguir en contacto de ahora en más en un tema tan importante junto a las niñas y adolescentes. Muchas gracias a todas y todos. Y especialmente muchas gracias a todos los panelistas, gracias a Evelyn y a Marlene por su tiempo.